Algunas reflexiones para este domingo 33 del tiempo ordinario. El Evangelio de San Lucas nos presenta en el capítulo 21 un futuro, donde dice el Señor en aquel tiempo, dice, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra, los exvotos. Jesús les dijo, esto que contempláis llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Le contestó, cuidado con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usando mi nombre diciendo yo soy, o bien, el momento está cerca, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso se echarán mano, os perseguirán, entregándoos a los tribunales y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito a no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El futuro es por definición incierto. A pesar de ello, para nosotros creyentes existen ciertos puntos firmes, ciertas certezas que vienen de nuestra fe. Y entre estas certezas es que habrá un juicio universal, un día de Yahvé, un día del Hijo del Hombre, Jesucristo, en el cual Él vendrá al fin del mundo para juzgar a vivos y muertos y a recapitular todo en él. En aquel día, profetiza Malaquías, si se no lo leí, es la primera lectura, los impíos, los malvados, los soberbios que no han tenido misericordia, arderán como paja. Y aquellos que han tenido temor de Dios, que han amado y adorado a Dios, que han sido misericordiosos y caritativos, en definitiva, los que la Sagrada Escritura llama justos, brillarán porque sus obras serán iluminadas por el fuego divino. Es decir, el mismo fuego que a unos quemará, a los otros los ha de iluminar. Ahora, ¿cuándo llegará ese día para la humanidad? No lo sabemos. El hombre desde siempre se ha preguntado cuándo ocurrirá todo eso. Los mismos discípulos de Jesús le preguntan al Señor, Rabí, ¿cuándo pasará todo esto, ¿no? Lo que acabamos de leer? ¿Cuándo serán los signos? Y el Señor les da los signos, pero antes advierte que falsos mesías llegarán en su nombre. No los escuchéis, no los sigáis, les dice. También nosotros podemos hacer la misma pregunta. Todo, o al menos el comienzo de todo esto que el Señor anunció, ha de ocurrir en nuestros días, porque señales hay, vaya si las hay, ¿no? Es decir, una señal grande es la apostasía, la gran apostasía que está ante nuestros ojos. Por eso esta pregunta es lícita, porque debemos preguntarnos si aquí no hay ya algunos de los signos que aparecen en el Nuevo Testamento, y lo estamos viendo que los hay. Justamente cuando nadie quiere saber nada de estas cosas, cuando no se habla más desde el púlpito de ello, cuando estos pasajes del Evangelio resultan incómodos, es necesario hablar con toda prudencia del caso y sin alarmismo, claro, pero hablar. Y sobre todo orar para que Dios nos muestre cuáles son los signos de esta época. Y lo repito, se debe hablar sin alarmismo, sí pretender dar fechas.
Eso yo lo veo que están dando, circulando, la fecha del aviso, esto, aquello. Que habrá un aviso, yo creo que es hasta de todo lógica que lo haya, ¿no? No hace falta creer en Garabandal para darse cuenta que si Dios no da un aviso y no nos sacude fuertemente, la mayoría de la humanidad, así en bloque, se pierde. Entonces, tenemos que hacerlo, es decir, hablar de esto, y a propósito, este domingo lo es, aun cuando exista el riesgo que nos etiqueten como profetas de infortunio. Y permítaseme ahora un excursus. Cuando leemos la Sagrada Escritura se vuelve evidente que los falsos profetas eran aquellos que aseguraban que todo iba bien y se esmeraban por decir las cosas que la gente quería escuchar. Mientras que los verdaderos profetas, como Isaías, como Jeremías, como los otros, hablando ellos en nombre de Dios, porque hablaban en nombre de Dios, denunciaban la perversión del pueblo, la prostitución que abandonaba al verdadero Dios por los Baales, por los ídolos, y anunciaban calamidades si el pueblo no volvía a Dios, si no se convertía. Ahora vemos pasar como una cosa normal, nadie dice nada, a la Pachamama, que es un ídolo, y todo el rito, todo ese rito pagano. ¿Y qué? Tenemos que callar para quedar bien, para no molestar, para no parecer como que somos díscolos o incluso cuando nos acusen de cismáticos. Justamente cismáticos, aquel que está denunciando que donde debe estar Dios hay un ídolo. Pero por favor. Por ello la pregunta es si permanece válida y la respuesta vendrá de la oración. De esa oración que llama al Espíritu Santo para iluminarnos, para discernir. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no puede de ningún modo aceptarse. No hay cómo tragarlo, es imposible. Debemos recordar que, como está escrito en el Catecismo, en el número 675, que hay que leerlo, la Iglesia y el mundo deben pasar por una gran tribulación antes del regreso de Cristo en la gloria, antes de su parucía. Antes de esa venida, el mundo será víctima de una gran impostura y se apostará de la verdad. Y la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, atravesará por un momento de aparente derrota. Como su Señor, dice ese punto del Catecismo, antes de la resurrección, es decir, de su victoria, será para la Iglesia el Calvario. Entonces, no sabemos cuándo llegará aquel día del Señor, terrible y glorioso. Así lo dice San Pedro, Pero sabemos que antes habrán tiempos de persecución y de gran prueba de nuestra fe. Ahora estaba pasando justamente un vídeo donde en Nicaragua se le estaban impidiendo al sacerdote y a los fieles entrar a la iglesia a la misa. Esto es un inicio. Esto no es algo que, ahora permanece episódicamente aislado. No. Y ya lo veremos. Por lo tanto, nosotros no sabemos cuándo será el último día para la humanidad y ni siquiera cuándo será el último día de nuestra vida aquí en la tierra. Pero, como digo, hay certezas. Y primero llegarán aquellos días. Y segundo, debemos prepararnos. Más bien llegarán. Están llegando, están aquí. ¿Y cómo? El Señor lo dice. Debemos tener nuestras lámparas encendidas. Y ahora quería compartir con vosotros algo bellísimo que me ha ocurrido hace un tiempo en una misa, que era una misa donde estaba llena de niños, ¿no? Esa del mediodía. Cuando les pregunté cuáles eran esas lámparas encendidas de las que habla el Señor, ¿saben qué respondieron? Apuntaron el dedo a la lámpara del sagrario. Debemos alabar a Dios porque, como dice la Escritura,
el libro de la sabiduría y también el Salmo 8, la sabiduría de Dios, podemos decir el Espíritu Santo, ha soltado las lenguas infantiles. Sí, queridos amigos, debemos prepararnos con las lámparas encendidas de la oración, de la adoración a Jesús, a Dios, trino y uno y trino en la Eucaristía. Nuestra adoración debe arder ante Dios como las lámparas arden ante el sagrario. Como las lámparas debemos ser nosotros, dar testimonio de la presencia real y verdadera de Jesucristo en el Santísimo Sacramento en nuestras vidas. Debemos iluminar a los que están en tinieblas y arder de amor en adoración a nuestro Señor. La lámpara, la adoración es esa lámpara, siempre encendida, la adoración perpetua. Es la lámpara que no se apaga. El hombre, y a propósito de todo esto que está viniendo, tenemos que recordar que el hombre que se postra en adoración es más grande y más sabio y no tiene nada que temer. Que se prepara para todo tiempo, aun para aquellos más difíciles, como los que estamos viviendo y vamos a vivir. Porque ha encontrado refugio y encontrará alivio y paz en momentos de desconsuelo, de desaliento, de tribulación, porque han encontrado a Dios, Dios que salva y que sana. De la contemplación al Santísimo, nosotros como Santa Teresa, Niño Jesús, podemos aprender a ser pequeños como la hostia sagrada y ocultarnos como se oculta a Jesús en las especies consagradas. Aprendemos a ser humildes y a darnos a los otros, a volvernos nosotros también Eucaristía, pan, vida, que se ofrece con amor y por amor a la salvación de otros. Y no creernos más, porque a veces existe esa tendencia, ¿no? Porque yo hago esto, porque yo soy, qué sé yo, estoy en el confín del mundo, no tengo casa, o lo que sea. Creo que solo yo estoy siendo un verdadero cristiano. Y aquellos que están adorando o que son principiantes en la adoración, no son nada, tienen que aprender. Todos tenemos que aprender. Aprender a ser pobres, sencillos, esenciales, misericordiosos. Cuánta la misericordia del Señor que se dio a sí mismo en aquella última cena anticipando su pasión. Y finalmente fieles como Él lo es, Él que permanece con nosotros en esa presencia sacramental hasta el fin del mundo. Además, la adoración nos enseña a ser perseverantes, como Dios quiere que lo seamos para salvar nuestras almas. Todos nosotros necesitamos detenernos en la carrera esta frenética de cada día, detenernos ante Dios en el silencio de nuestro corazón. La adoración silenciosa, y recuerdo que la adoración perpetua siempre es silenciosa, debe ser silenciosa, y debemos custodiar el silencio y no tener miedo al silencio, pues esa adoración silenciosa permite escuchar a Dios. Porque la presencia eucarística es palabra, que se adora y que habla a mi silencio, y yo escucho mientras adoro. Escucho a este Dios mío que quiere entrar en mi vida, que me ofrece su intimidad, nada menos que Él, todo un Dios, que me dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con Él y Él conmigo. Esto es algo verdaderamente enorme y no puedo, después de escucharlo, no abrirme a su infinita gracia. El Señor nos llama a no tener miedo, nos llama a participar de la corriente de gracia, del proyecto de amor, que es la adoración y la adoración perpetua. Y termino con algo que tantas veces recitado, leído, y por supuesto orado, ¿no?
se pasaba por alto, que es el Salmo 18, y que es para mí justamente este salmo es la figura de una capilla de oración perpetua, donde dice el cielo donde Sion está siendo adorado sin interrupción, proclama la gloria de Dios. Es decir, de una capilla estamos proclamando la gloria de Dios. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, en silencio. En silencio porque dice sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza el pregón, es decir, que Cristo es Rey y Dios y está con nosotros, y hasta los límites del orbe su lenguaje, que es la adoración. Alabado sea el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado.